Para algunas personas, la pesca es un pasatiempo favorito y para otras es un trabajo. En ambos casos, a veces sucede que las personas no solo atrapan peces, sino que también hacen verdaderos descubrimientos. En este video, les propongo conocer los hallazgos más curiosos y sorprendentes de los pescadores. Disfruten la visualización. Uno de los habitantes más inusuales de los arrecifes de coral tropicales es el pez llamado pez ballesta de dientes rojos. La primera característica sorprendente de estos peces son sus dientes rojos, que sobresalen significativamente de su boca. Dientes grandes y fuertes ayudan a los peces ballesta de dientes rojos a sobrevivir. Con su impresionante aparato masticador, pueden triturar fácilmente corales duros, romper conchas resistentes de grandes crustáceos e incluso devorar erizos de mar. Y aunque los peces ballesta de dientes rojos son una especie bastante común en el Mar Rojo, a veces los pescadores capturan ejemplares muy inusuales. Por ejemplo, un pescador de Sudán capturó un pez ballesta negro con dientes de un rojo brillante. Compartió la foto de su inusual captura en sus redes sociales y recibió numerosos comentarios entusiastas. Los peces ballesta de dientes rojos pertenecen al orden de los tetraodontiformes marinos. Estos habitantes marinos alcanzan entre 30 y 50 centímetros de longitud. Además de sus dientes sobresalientes, estos peces también tienen otra característica distintiva: una aleta dorsal especial compuesta por dos espinas duras y afiladas. En estado de reposo, estas espinas están escondidas en un pliegue de piel, pero en caso de peligro, se despliegan al instante, convirtiendo al pez en un verdadero monstruo espinoso. Es interesante que cuando los peces ballesta de dientes rojos se sienten amenazados, aplican una estrategia sorprendente. Se esconden en grietas y cuevas del arrecife, desplegando todas sus espinas. En esa posición, literalmente se atrancan dentro del refugio, volviéndose inaccesibles para los depredadores. Los peces ballesta de dientes rojos no solo poseen una apariencia única, sino que también son verdaderos maestros del camuflaje y la defensa. En el año 2020, frente a las costas de Singapur, un pescador llamado Han Boom encontró en sus redes una criatura misteriosa. Al principio pensó que eran algas, pero luego notó que los tentáculos de esa criatura se movían. El pescador quedó impactado con el hallazgo, ya que a pesar de su experiencia, nunca había visto algo parecido. Han Boom fotografió a la criatura y decidió publicar las imágenes en Internet para que otras personas lo ayudaran a identificar al animal. Resultó que el pescador había encontrado a un asombroso habitante marino, una estrella de mar canasta. Las estrellas de mar canasta, o euriálidos, pertenecen al orden de los ofiuroideos y a la clase de las estrellas de mar. Su característica más notable es una estructura anatómica única que hace que estos animales parezcan enviados de otros planetas. A algunas personas, los euriálidos les recuerdan a las algas, a otras a los corales, pero la mayoría ve en ellos un parecido con una canasta. Precisamente por esta razón recibieron su nombre. Los euriálidos tienen numerosos brazos ramificados cubiertos de diminutos ganchos que les ayudan a sujetarse firmemente a las rocas submarinas y a otros objetos. Además, estos brazos se usan para cazar. Las estrellas canasta los extienden en el agua para atrapar plancton y pequeños habitantes marinos que pasan cerca. Una vez reunida la presa, los euriálidos llevan los brazos hacia su boca, ubicada en el centro del cuerpo. Las estrellas canasta son animales antiguos. Se cree que aparecieron hace unos 200 millones de años. Los euriálidos habitan en casi todos los océanos del mundo. Sin embargo, prefieren aguas profundas, entre 200 y 3.000 metros. Algunas variedades de estrellas de mar canasta tienen la capacidad de emitir bioluminiscencia. Estas criaturas asombrosas nos recuerdan cuán diversa y maravillosa puede ser la vida en el océano mundial. Este pez inusual que ven en sus pantallas es, en realidad, un tiburón conocido como tiburón duende o tiburón goblin. Este depredador recibió su nombre debido a su aterradora apariencia, que a su vez está relacionada con las grandes profundidades en las que habita. Los tiburones goblin realmente parecen no ser peces comunes, sino verdaderos monstruos marinos.
Estos depredadores tienen un hocico en forma de pico y mandíbulas extensibles. Su cuerpo no es menos espeluznante. Su piel, semitransparente, con vasos sanguíneos visibles, les da una coloración rosada muy inusual. Los tiburones duende son grandes depredadores. Su cuerpo puede alcanzar los 3,5 metros de longitud y un peso de 210 kilogramos. Estos tiburones son conocidos por su peculiar método de caza. Cuando se acercan a su presa, sus mandíbulas se proyectan bruscamente hacia adelante, succionando a la víctima junto con el agua. Este espectáculo parece una escena sacada de una película de terror, pero ¿cómo logran encontrar a su presa a profundidades de más de 1,000 metros, donde reina la oscuridad? Resulta que los ayuda una protuberancia especial en el hocico. En su interior, hay células electrosensibles que les ayudan a detectar a sus presas. Los tiburones goblin habitan en casi todos los océanos del mundo. Su población es bastante grande, pero debido a que viven en aguas muy profundas, rara vez se encuentran con personas. La excepción son los pescadores, cuyas redes a veces los capturan. En cautiverio, los tiburones goblin casi no sobreviven. El único ejemplar capturado logró vivir en el laboratorio de la Universidad de Tokio solo durante una semana. Por esta razón, esta especie de peces depredadores sigue siendo poco estudiada. Últimamente, los animales han estado experimentando cada vez más diversas mutaciones. Un ejemplo claro de esto es el bagre de 2 cabezas. Este pez inusual fue capturado en el sudeste asiático. El pescador quedó asombrado cuando vio que este bagre tenía 2 cabezas. Una de las cabezas estaba en su lugar habitual, mientras que la otra se encontraba donde normalmente los peces tienen la cola. El pescador decidió capturar su inusual hallazgo en video y luego publicó la grabación en Internet. Los usuarios quedaron impactados por lo que vieron. Algunos incluso no creían que un bagre pudiera tener una segunda cabeza en lugar de una cola. Sin embargo, en las imágenes se puede ver claramente que el pez se mueve y que realmente está vivo. Los científicos creen que, muy probablemente, el pescador tuvo la suerte de atrapar a un par de gemelos siameses de bagre, ya que la segunda cabeza estaba completamente formada y no era más pequeña que la principal. Es interesante que los gemelos siameses, aunque raros, sí se encuentran entre los peces. Por ejemplo, en el año 2011 también se capturó un bagre con 2 cabezas, solo que en ese caso la segunda cabeza se encontraba encima de la principal. Hasta ahora los científicos no pueden responder a la pregunta de por qué surgen estas mutaciones en los peces. En febrero del año 2007, en el Mar de Ross, en la Antártida, pescadores realizaron un descubrimiento sensacional. Lograron capturar un ejemplar de calamar colosal, también conocido como calamar gigante antártico. Esta especie fue descubierta por primera vez en el año 1925 en el estómago de un cachalote capturado. Desde entonces, los científicos no habían logrado atrapar un ejemplar vivo del calamar colosal y finalmente sucedió. El calamar raro que capturaron los pescadores resultó ser una cría. Sin embargo, ya tenía un tamaño impresionante. La longitud del cuerpo de esta cría, considerando sus tentáculos, era de 6 metros. Cabe señalar que los ejemplares adultos de esta especie alcanzan más de 13 metros de longitud. El calamar colosal es endémico de la Antártida. Esta especie es conocida como un depredador peligroso, que incluso ataca a ballenas. Su principal arma son sus gigantescos tentáculos. En cada tentáculo hay 2 hileras de ventosas con masas y 2 hileras longitudinales de ganchos bien desarrollados. La caza de los calamares colosales se lleva a cabo de la siguiente manera. El depredador permanece suspendido inmóvil en el agua, lo cual le es posible gracias a la presencia de cloruro de amonio en su organismo, que le proporciona flotabilidad neutra. Cuando el calamar detecta a su presa, se lanza sobre ella con sus tentáculos provistos de ganchos afilados y ventosas potentes. Luego, entra en acción su pico resistente, capaz de destruir sin dificultad el quitino de grandes crustáceos. Las presas principales del calamar colosal son los cachalotes y los merluzones antárticos. Creo que muchos de ustedes están acostumbrados a que los peces dorados sean pequeños habitantes de acuarios. Sin embargo, la captura de Andy Hackett podría hacerles cambiar de opinión sobre el tamaño de estos peces. Andy Hackett se ha dedicado a la pesca profesional durante mucho tiempo.
En la lista de sus capturas inusuales figura una gran cantidad de peces raros, pero de lo que más se enorgullece es de haber logrado atrapar uno de los peces dorados más grandes del mundo. Andy capturó su pez más valioso en una de las granjas de pesca en Champagne, Francia. Este pez dorado pesaba más de 39 kilogramos. Y eso es un verdadero récord, ya que el peso promedio de los representantes de este tipo colectivo de ciprínidos es de unos 500 gramos. Cuando Andy capturó al pez gigante, inmediatamente notó su color naranja brillante. Por eso el pescador la llamó zanahoria. Tras un examen detallado del ejemplar inusual, se descubrió que era un híbrido de carpa de cuero y carpa koi. Según la evaluación de expertos, su edad es de aproximadamente 20 años. Lo más probable es que sea uno de los alevines que fueron liberados en ese lago a finales de la década de 1990. Más tarde, en sus entrevistas, Andy confesó que siempre soñó con una captura inusual, por lo que estaba preparado para cualquier dificultad durante la pesca. Cabe señalar que para atrapar una carpa de ese tamaño con caña, le tomó más de 20 minutos. Si durante todo este tiempo estuvieron preocupados por el destino de Zanahoria, deben saber que después de ser capturada y estudiada, el pez fue liberado nuevamente en el lago y su salud no corre peligro. En el año 2018, el conocido pescador e investigador Jeremy Wade emprendió un viaje al Atlántico Norte. Según sus palabras, hacía mucho tiempo que quería pescar en condiciones de temperaturas extremadamente bajas y fuertes vientos. Finalmente, cumplió su sueño y al mismo tiempo hizo un descubrimiento sensacional. Wade esperaba atrapar peces depredadores grandes, especialmente un tiburón. Por esta razón, durante la pesca utilizó un cebo especial y aparejos ultrarresistentes capaces de soportar una gran fuerza de resistencia. Después de varias horas de espera, el flotador se sumergió bruscamente. Eso significaba que un depredador había tomado el anzuelo. Ahora Wade necesitaba sacar el gran pez del agua. Le tomó más de una hora. Imaginen la sorpresa del pescador y su equipo cuando descubrieron que la depredadora capturada era un tiburón de Groenlandia. Este ejemplar tenía un tamaño impresionante. Su cuerpo medía unos 4 metros y su peso era de aproximadamente 400 kilogramos. Los tiburones de Groenlandia son considerados uno de los vertebrados más longevos del planeta. La edad del ejemplar capturado podría haber alcanzado entre 100 y 150 años. Wade notó en el cuerpo del tiburón heridas graves que probablemente se produjeron al chocar con una gruesa capa de hielo. El pescador quiso ayudar al pez depredador y llevarlo a un laboratorio para tratarlo, pero debido al gran tamaño del tiburón, esto no fue posible. Por lo tanto, después de medirlo, fotografiarlo y tomar muestras biológicas, el tiburón fue liberado de nuevo al océano. Las langostas pertenecen a la familia de crustáceos decápodos marinos. Para los humanos, estos artrópodos son considerados un manjar, ya que su carne no solo es increíblemente tierna, sino que también contiene muchas vitaminas y minerales beneficiosos. Todos estamos acostumbrados a que en vida las langostas tienen un color azul oscuro o verde oscuro, pero resulta que entre estos animales hay ejemplares con una coloración única. En el año 2023, durante una de sus jornadas de pesca en el estado estadounidense de Maine, un pescador llamado Jeff Edwards capturó una langosta inusual, que pueden ver en sus pantallas. Este ejemplar tenía un color doble. De un lado, la langosta era de color rojo y del otro, negra. Al mismo tiempo, la frontera entre los colores pasaba exactamente por el centro del cuerpo del crustáceo. Esta langosta podría haber sido única, pero ese mismo año, también en el estado de Maine, otro pescador llamado Jacob Knowles también capturó una langosta bicolor. Su cuerpo tenía colores azul y verde. Además, este ejemplar era hermafrodita. Poseía tanto órganos masculinos como femeninos. Las langostas inusuales fueron entregadas a un instituto de investigación científica, cuyos especialistas explicaron que tales coloraciones bicolores se deben a una anomalía genética similar al quimerismo. El océano mundial alberga a los habitantes de las profundidades más sorprendentes. Algunos de ellos tienen un aspecto tan inusual que provocan asombro en las personas. Uno de estos seres es la trigla acorazada de doble hocico,
también conocida como gallo marino. La apariencia de la trigla acorazada es realmente impresionante. Su cuerpo tiene forma octogonal, algo muy inusual para los peces. Además, las triglas tienen una mandíbula peculiar que sobresale hacia adelante, debajo de la cual se encuentra una boca semicircular. Los bigotes de estos peces se ramifican de forma extraña, formando un patrón único. Otra característica sorprendente de esta especie es su armadura protectora. El cuerpo de la trigla está cubierto por una armadura ósea compuesta por 8 filas de placas que forman crestas en forma de peine. Esta estructura ofrece una excelente protección. Las triglas acorazadas son peces pequeños. Su cuerpo mide alrededor de 30 centímetros. Estos peces habitan en aguas profundas en diferentes lugares, desde el mar Mediterráneo hasta el sur del Océano Atlántico, incluyendo el Adriático, e incluso las aguas frente a las costas de Inglaterra. Se pueden encontrar triglas cerca de la costa solo en primavera, durante la época de desove. En noviembre del año 2022, uno de los habitantes de Filipinas salió a pescar como de costumbre cerca de las costas de las islas Busuanga y Mindoro. Fue allí donde descubrió un hallazgo extraño, los restos de un objeto desconocido. Informó de ello a las autoridades. Más tarde se supo que los restos pertenecían al cohete portador chino de gran tamaño Long March 5B. Pero ¿cómo pudieron llegar al territorio de Filipinas? A finales de octubre del año 2022, se realizó otro lanzamiento del Long March 5B, cuyo objetivo era poner en órbita terrestre baja el módulo de laboratorio Mengtian. Después de entregar el módulo a la Estación Espacial China, la etapa del cohete comenzó un descenso incontrolado desde la órbita y cayó cerca de las islas Busuanga y Mindoro. Este incidente se convirtió en una de las noticias más comentadas del mundo, ya que la caída de los restos del cohete ponía en peligro la seguridad de los habitantes de las islas. Es interesante que este caso fuera la cuarta reentrada desde la órbita de un cohete portador chino. Por ejemplo, en el año 2020, restos que no se quemaron en la atmósfera cayeron cerca de uno de los asentamientos en la República de Côte d'Ivoire. Y la última caída de restos en territorio filipino llevó a la NASA a poner bajo control los próximos lanzamientos de cohetes espaciales chinos. Riesgos similares en la cosmonáutica son simplemente inaceptables, por lo que China tuvo que revisar las medidas de seguridad en casos de accidentes imprevistos. En el año 2018, pescadores de Tailandia fueron protagonistas de un incidente inusual que atrajo la atención del público. Según contaron, salieron como siempre a pescar en el mar de Andamán. Al principio, la pesca transcurría con normalidad y parecía que tendrían una buena jornada, pero en un momento dado, los peces simplemente desaparecieron. Luego los pescadores notaron unas extrañas burbujas de aire que subían desde las profundidades del mar. Lo que sucedió a continuación dejó a los hombres en estado de shock. De repente, una criatura espeluznante emergió del agua. Su aspecto recordaba al de un ahogado con mandíbula de tiburón. Este monstruo intentó atacar el barco pesquero, pero los pescadores lograron girar la embarcación y alejarse de ese lugar. Uno de los hombres logró fotografiar a la aterradora criatura. Más tarde explicó que nadie les habría creído si solo contaban la historia, por lo que la fotografía era una prueba directa de lo ocurrido. Sin embargo, cuando los pescadores publicaron la imagen en Internet, los usuarios igualmente no creyeron en la veracidad del relato. En el año 2019, pescadores de Carolina del Sur se convirtieron accidentalmente en protagonistas de un curioso incidente. Durante otra salida al Océano Atlántico, sacaron las redes para revisar su captura. Entre los peces, los hombres encontraron una caja pesada y extraña. Uno de los pescadores decidió grabar el proceso de apertura de la misteriosa caja. Como se supo más tarde, fue una buena idea. Al abrir la caja, los pescadores vieron que en su interior había muchos pequeños paquetes. Decidieron cortar uno de ellos y se dieron cuenta de que contenía sustancias narcóticas. Al regresar a la costa, los pescadores informaron de inmediato a la policía sobre su hallazgo. Tras examinar la caja y su contenido, los agentes confirmaron que, en efecto, se trataba de drogas. El peso total de las sustancias prohibidas era de más de 30 kilogramos. El valor total de ese cargamento se estima en $1 millón estadounidenses.
La policía expresó un agradecimiento especial a los pescadores por haber informado de inmediato sobre su hallazgo. Es interesante que este caso no es el único en el que, durante una jornada de pesca, se encuentran sustancias prohibidas. La policía explica que, en ocasiones, los cargamentos se transportan en barcos hacia los compradores. Cuando el barco se acerca a la costa, las cajas se arrojan al agua, donde deben ser recogidas. Pero a veces ocurre que nadie recoge las cajas y éstas continúan a la deriva o terminan en las redes de los pescadores. El Amazonas es el segundo río más largo del mundo, superado solo por el Nilo. Su longitud total es de 6.400 kilómetros. Durante la sequía, el ancho máximo del Amazonas se reduce a 10 kilómetros y durante periodos de lluvias intensas aumenta hasta 40 kilómetros. El Amazonas atraviesa 9 países. Este río tiene más de 1.100 afluentes y, por supuesto, presume de una gran biodiversidad. En las aguas del Amazonas habitan alrededor de 2.000 especies de peces y 400 especies de anfibios. Entre los habitantes de este increíble río se pueden destacar los caimanes, las pirañas e incluso los delfines rosados. Otro de los sorprendentes animales que vive en las aguas del Amazonas es el pez arapaima, uno de los más antiguos. En el año 2023, un pescador brasileño compartió en una de sus redes sociales su inusual captura. Este hombre logró atrapar por sí solo una arapaima gigante. Su longitud era de 2,5 metros y su peso superaba los 130 kilogramos. Las arapaimas son peces muy antiguos, considerados fósiles vivientes. Las arapaimas poseen una apariencia arcaica única. Su cuerpo macizo está cubierto por escamas grandes y en relieve que parecen una armadura, y su cabeza está protegida por placas óseas. Los ejemplares adultos pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud, por lo que a menudo se los llama gigantes prehistóricos. Una característica sorprendente de estos peces es que pueden respirar aire gracias a la presencia de una vejiga natatoria que funciona como pulmones primitivos. Para obtener oxígeno, las arapaimas suben a la superficie en busca de una bocanada de aire fresco cada 5 a 20 minutos. Las arapaimas habitan únicamente en la cuenca del río Amazonas. En el año 2020, uno de los pescadores en Tailandia atrapó en su red un pez muy inusual que ya estaba muerto. Cuando lo mostró a sus familiares y vecinos, ellos decidieron que el pez había sido enviado por demonios y era un presagio de desastres naturales. El pescador tenía curiosidad por saber a qué especie pertenecía esa espeluznante criatura, por lo que la capturó en cámara y luego publicó el video y las fotos en Internet. Los expertos pudieron determinar que el hombre había atrapado una pez piedra. La pez piedra también se conoce como pez roca. Como habrán notado, esta especie realmente se parece a una piedra. Las peces piedra tienen una cabeza grande con ojos pequeños y una boca orientada hacia arriba. El tamaño de esta especie es de unos 30 a 40 centímetros. En el cuerpo de estos peces hay muchas espinas. En la zona de las aletas dorsales se encuentran espinas provistas de glándulas venenosas. Este veneno es especialmente tóxico, por lo que las peces piedra son consideradas los peces más venenosos del mundo. Las peces piedra están bastante distribuidas en el océano mundial. Se encuentran con mayor frecuencia en el océano Pacífico e Índico. Estos peces a veces llegan a aguas poco profundas, por lo que representan un peligro potencial para las personas. Ante la mínima irritación, la pez piedra extiende sus espinas, que contienen un veneno mortal. Así que el pescador tuvo suerte de que cuando encontró a este pez ya estaba muerto. En el año 2006, en Filipinas ocurrió un caso inusual y verdaderamente único. Durante una jornada de pesca, un residente de la isla de Palawan se vio atrapado en una fuerte tormenta. Decidió esperar a que pasara el mal tiempo cerca de una roca cercana. Cuando la tormenta cesó, el pescador intentó levantar el ancla de su bote, pero notó que estaba atascada. El pescador quiso comprobar qué impedía que se levantara el ancla. Al sumergirse en el agua, vio que el ancla se había enganchado en un enorme molusco. El pescador logró subirlo a bordo y regresó con su hallazgo a la isla. Ya en casa, el hombre abrió la concha y encontró dentro de ella una perla gigante. Cuando el pescador pesó este tesoro, quedó impactado, ya que su peso era de 34 kilogramos.
El hombre decidió no contarle a nadie sobre su hallazgo y lo guardó debajo de su cama. Durante mucho tiempo, el trofeo del pescador simplemente lo alegraba con su presencia, pero después de 10 años, se produjo un incendio en su casa. El hombre no pudo despedirse de su tesoro y, por supuesto, salvó la perla del fuego. Fue entonces cuando tuvo que mostrar su hallazgo único a un funcionario del Departamento de Turismo. La perla fue examinada y estudiada por expertos. Confirmaron su autenticidad y valoraron el hallazgo del pescador en $100 millones. Esta perla se convirtió no solo en la más grande del mundo por su peso, sino también en una de las más valiosas. En agosto del año 2023, un pescador francés llamado Hubert Harrier estaba limpiando una playa cerca de su casa. En la arena encontró una botella de vidrio firmemente sellada con cera. Dentro de ella había una hoja de papel enrollada. Al regresar a casa, Hubert Harrier rompió la botella y sacó el misterioso mensaje. Resultó que la botella había sido arrojada al Océano Atlántico en el año 1992 en el estado de Massachusetts. El remitente del mensaje era un estudiante de 5º grado llamado Ben Lyons. Después de una lección sobre las corrientes oceánicas, el profesor de geografía les propuso a él y a sus compañeros de clase enviar algunos mensajes en botellas para ver a dónde los llevarían las olas. Los niños se entusiasmaron con la idea y aceptaron con gusto. Una vez que se escribieron las cartas, fueron selladas y entregadas a un marinero conocido. Él llevó las botellas a bordo del barco y, habiéndose alejado lo suficiente de la costa, las arrojó al agua. Los mensajes viajaron por el Océano Atlántico durante más de 20 años. Algunos de ellos fueron encontrados por personas en diferentes años y en distintas partes del mundo. Por ejemplo, una de estas botellas fue hallada en la costa de Groenlandia. Hubert Harrier se sintió conmovido por este hallazgo tan inusual y decidió buscar al autor del mensaje. Para ello, el hombre se puso en contacto con el director de la escuela e incluso encontró al mismo profesor de geografía, pero no pudo comunicarse con Ben Lyons, ya que hacía mucho tiempo que había terminado la escuela y se había mudado a otro estado. En diciembre del año 2023, aparecieron en Internet imágenes inusuales que causaron mucha controversia. En el video se mostraba un bagre acorazado desplazándose por las arenas del desierto de Lençóis Maranhenses en Brasil. Es interesante que el pez se moviera como si estuviera en el agua y no sobre la arena. A pesar de la temperatura extrema del aire y la ausencia de agua, continuaba su viaje. Los usuarios se preguntaban cómo era posible esto, pero los científicos lograron explicar el fenómeno. Los bagres acorazados están distribuidos en cuerpos de agua tropicales y subtropicales de América del Sur y Central. Como lugar de residencia permanente, eligen fondos fangosos ricos en materia orgánica en descomposición. En estos lugares, el agua no tiene un alto contenido de oxígeno, por lo que en el proceso de evolución, los peces aprendieron a respirar mediante el intestino. Esto suena extraño, pero precisamente esta característica permite a los bagres acorazados respirar aire y moverse por tierra. Sorprendentemente, estos peces pueden permanecer fuera del agua durante varias horas. Además, los bagres acorazados viajan entre cuerpos de agua cuando en su hábitat original ya no hay suficiente alimento. Para orientarse en el espacio y encontrar un nuevo lugar donde vivir, utilizan receptores especiales ubicados a lo largo de su cuerpo. En el año 2020, pescadores de Indonesia capturaron un pez muy inusual. Los expertos lo identificaron como un tiburón fantasma. Los tiburones fantasma pertenecen al grupo de peces cartilaginosos conocidos como quimeriformes. Habitan en el Océano Pacífico a profundidades de 500 a 2.700 metros, y es precisamente por esta razón que siguen siendo una especie poco estudiada. Los tiburones fantasma, también conocidos como quimeras de hocico puntiagudo, son uno de los peces más antiguos que han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Una característica distintiva de estos peces es su gran cabeza. Esta ocupa más de 1/3 de la longitud total del pez. A pesar del tamaño de la cabeza, las quimeras tienen un hocico corto. Otro rasgo reconocible de los tiburones fantasma son sus enormes ojos verdes. Las quimeras recibieron el nombre de tiburón fantasma debido a su inusual forma de desplazarse.
A los lados del cuerpo de estos peces se encuentran grandes aletas pectorales. Durante la natación, las quimeras baten estas aletas y parece que no nadan, sino que vuelan bajo el agua como fantasmas. Actualmente se conocen más de 50 variedades de quimeras, pero durante investigaciones en zonas poco estudiadas del océano, los científicos continúan descubriendo nuevas especies de estos peces inusuales. Durante investigaciones realizadas en zonas tropicales del Océano Mundial, los científicos descubrieron unos peces muy inusuales, a los que llamaron linternojos. Su característica única son las áreas bioluminiscentes ubicadas alrededor de los ojos. Estos peces son de tamaño pequeño, y su longitud rara vez supera los 35 centímetros. Habitan en aguas profundas del océano, y por esta misma razón han permanecido sin estudiar durante mucho tiempo. Gracias a las tecnologías modernas, los científicos lograron obtener algo de información sobre la actividad vital de estos peces sorprendentes. Resulta que los linternojos son depredadores nocturnos. Durante el día descansan en el fondo y tratan de pasar desapercibidos, y por la noche salen a cazar. Creo que cada uno de ustedes ya adivinó por qué los linternojos son más activos cuando cae la noche. Por supuesto, todo se debe a sus marcas bioluminiscentes únicas bajo los ojos. En estas zonas se encuentran bacterias amistosas que poseen bioluminiscencia. Los microorganismos emiten luz azul las 24 horas, pero se vuelve más visible por la noche. Esta luz atrae a pequeños crustáceos de los que se alimenta esta especie de pez, y al mismo tiempo ahuyenta a los depredadores. Por eso los linternojos se sienten seguros precisamente en la oscuridad. Los científicos creen que esta simbiosis permite a esta especie de peces no solo cazar con éxito y evitar depredadores, sino también comunicarse, ya que los linternojos son capaces de controlar por sí mismos el brillo de estas bacterias. En el año 2023, Eric Osinski fue con su hijo a pescar al lago Champlain, en el estado de Nueva York. El hombre ya había pescado truchas muchas veces en ese lago, por lo que no esperaba que en esta ocasión su captura fuera muy inusual. Cuando Eric sacó las redes, en ellas encontró una criatura desconocida. Este animal parecía como si hubiera llegado a ese lago desde otras galaxias. Eric incluso lo comparó con el Sarlacc de Star Wars. La criatura se parecía a un híbrido de anguila y sanguijuela, y en su cabeza tenía una gran boca redonda con muchos dientes afilados. Eric capturó su inusual hallazgo para compartirlo en redes sociales. Los usuarios rápidamente determinaron que ese monstruo misterioso en realidad era una lamprea. Las lampreas son un tipo de antiguos depredadores sin mandíbulas. En apariencia, se parecen a las anguilas, pero evolutivamente son seres más primitivos. Su cuerpo puede medir desde 13 hasta 100 centímetros. Las lampreas no tienen un esqueleto completo. En su lugar poseen un cráneo cartilaginoso y una notocorda primitiva. Las lampreas son ectoparásitos. Con su boca en forma de ventosa y dientes afilados, se adhieren al cuerpo de los peces y comienzan a succionar su sangre. Una enzima especial contenida en la saliva de estas criaturas impide que la sangre de la víctima se coagule, por lo que con frecuencia sus presas mueren por pérdida de sangre o por infecciones. Y con esto termino. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.